Jorge, ya no en la oración, ahora Claro, tenemos menos. una oración. Padre, te ponemos este tiempo en tus manos, por favor, quita todo obstáculo, todo impedimento. Que seas tú el que guíe nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros pasos. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que no se han podido reunir por alguna circunstancia, que seas tú el que los acompañes, el que los lleves con bien, y te pedimos para que el estudio siga avanzando y tengamos más interés en ello cada vez más, Señor, sean más los discípulos que estén dispuestos a discernir la palabra en el momento, la hora, el tiempo en que te brindamos este jueves, Señor, todos los jueves, para que sea de edificación. Te pido por todos mis hermanos, por todas nuestras familias, nuestros pastores, nuestros maestros, por Salim, su familia, por mi hermana y su familia, por todos nosotros, Señor, que estamos aquí, te pedimos que sea de bendición en este momento, y todos los que vienen en camino que puedan unirse aunque sea un poco al final, y si no, pues bendícelos, Señor, no hay problema, para que sigamos estando en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, pues vamos a dar la introducción. La vez pasada estuvimos viendo lo de la palabra Abba Padre, que fue lo que nos, que fue la palabra que estuvimos estudiando la otra ocasión. No, no hay problema. Que fue la palabra que estuvimos estudiando la vez anterior. Recapitulando, bueno, pues nos damos cuenta que es una palabra que Abba es una palabra que específicamente pues no es una palabra griega, ¿verdad? También vemos que nos tuvimos que eh, ubicar en la palabra padre. Para complementar esta situación, pues también nos damos cuenta que la palabra Abba, pues no se pronuncia en el Antiguo Testamento. Perdón, Jorge, ¿traes devocional? Sí, ¿No los das? sí, te lo Brevemente. envié. Ok, ¿Vale? ok, te lo doy. Adelante. Te lo doy, empiezo. Es Marcos 1, versículos 21 y 22. Entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay que recordar que la naturaleza de Jesús es humilde, viene de carpintero, bueno, y humana, ¿no? O sea, entonces al empezar su ministerio, pues todo el mundo se sorprendía de la manera en que él enseñaba, ¿no? Este, Jesús pasó su mayor parte de vida y ministerio en la región de Galilea. Se crió en Nazaret. Al comenzar su ministerio público se fue a Capernaum, junto al mar de Galilea. En esa época se había desarrollado una floreciente industria pesquera alrededor del mar de Galilea y varios discípulos de Jesús fueron pescadores. Sinagoga, sala de reuniones destinada al culto del judaísmo, lugar de estudio e interpretación de la escritura. Los sábados se reunían a orar y a leer las escrituras. Bien, la gente se asombraba de su enseñanza, quedaban maravillados de lo que decía respecto a su doctrina. No solo era hacer milagros y echar demonios, sino que su testimonio venía de estar con Dios. Sabía perfectamente qué decir o qué hacer, pues claro, sabemos quién era, lo que es y será, pero sobresale que hablaba con autoridad de lo que decía, y no había nadie que lo superara, interrumpiera o debatiera. Solo se quedaban callados los maestros de la ley, no sabían qué responder. Ante su sabiduría celestial, por supuesto, su fuerza al hablar, sabía que era potestad de él, aún como humano, y nos dejó su evangelio para que lo recordemos siempre por medio de su pensamiento, a través de hombre, lo transmitía para que lo escribiera desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Señor, danos la fuerza, sabiduría y enseñanza que nos heredaste para ser mejores cada día en tu palabra. Amén. Ya, hermano. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias, Jorge. Vamos a continuar con el estudio. Y ya al final vemos un aviso. Bueno, pues nos dimos cuenta que la palabra Abba es una palabra hebrea, pero curiosamente tienen que tomarlo en cuenta. Esa palabra padre, todo el Antiguo Testamento es la misma palabra y se refiere a un patriarca. Pero en este momento todavía no aparece la figura de Dios como nuestro Padre, ¿de acuerdo? Eh,
Y viene todo desarrollándose, es la misma palabra, no tiene cambios, pero llegamos al Nuevo Testamento y ya Jesús introduce la palabra Abba en 3 versículos. Y en ellos ya vemos que se refiere a Dios como patriarca, pero ya es el patriarca de nosotros, de la vid injertada. Y bueno, también vemos el segundo modo de la palabra padre, no padres, padre, que se refiere pues ya a lo que es el padre de familia, ¿no? Hay que aclarar algo que en el estudio pasado, y lo quiero aclarar ahorita, en el estudio pasado, parecía que habían 3 claves de la palabra padre en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay que acotar y aclarar que una de ellas fue padres. Entonces, ya revisando el Strong, vemos que excluye casualmente el plural, lo excluye de la definición de padre. Entonces, ahí sí el Strong hace una deferencia al respecto de eso. Pero ahorita vamos a estudiar la palabra apocalipsis. Y bueno, aquí el hermano Jorge estaba revisando, buscando la palabra apocalipsis para todos los que hayan y los que nos estén viendo la transmisión, para todos los que hayan visto esa palabra, se van a dar cuenta que no aparece la palabra apocalipsis. Y es evidente que no aparece porque la palabra apocalipsis se refiere al libro de revelaciones. O sea, la palabra apocalipsis significa revelación. Entonces no vemos en ningún momento que utilicen específicamente la palabra apocalipsis. Eso debe llamar nuestra atención, materia de este estudio, porque la pregunta a contestar es, bueno, oye, ya me puse a estudiar la palabra apocalipsis, pero llegué a un cuello de botella, ¿qué hago? Entonces, todo lo que se deben de preguntar es qué debe de hacer. Entonces, paso número 1, tenemos que buscar otras fuentes de información fuera del Strong, a través de las cuales podamos tener una idea de lo que significa la palabra apocalipsis. ¿Para qué? Para que nadie me diga, ni de los que nos están viendo en la repetición o en la transmisión, para que nadie me diga, ah, es que yo se la oí a mi pastor. No, no, este estudio no está para eso. Tenemos que buscarla. Entonces, cuando nos podemos escudriñar otras fuentes, vamos a darnos cuenta, y yo nada más les voy a dar 2 ejemplos, que la palabra apocalipsis, y tengo una fuente que me encantó su definición, y bueno, no todas se acercan, pero hay una definición que se encuentra en el Nuevo Testamento Peshita, y se las voy a leer de la siguiente manera. Apocalipsis viene del arameo wailiyana. Tanto en arameo como en español se traduce revelación, pero generalmente se ha traducido Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Su fecha de escritura se sitúa en el año del 95 después de Cristo. Entonces, qué importante es encontrar otro parámetro para nuestro estudio. Ya tenemos un punto de partida que es revelación. Tenemos un fundamento a través del cual viene un estudio que nos dice a nosotros que esa palabra tiene su origen en el arameo y se usa para referirse a la revelación. Ok, teniendo esto en cuenta, yo les voy a dar otra definición antes de empezar y dice así, revelación. Este es de un libro de estudio que se abrevia JFB. Es un libro de anotaciones y de notas bíblicas. Y en este libro hablan como revelación y lo definen de la siguiente forma. Un apocalipsis o descubrimiento de las cosas que habían estado veladas. Entonces, tomando estas 2 cosas en cuenta,
Primero tenemos que partir de la base que la palabra se refiere al libro que escribió el apóstol Juan. Y ya tomando en cuenta estas dos posturas, nos vamos a entender que es el libro que Dios inspiró, que Jesús mismo habló a Juan para revelarle las cosas que estaban ocultas. Y es interesante, antes de entrar al estudio de la palabra, es interesante darnos cuenta todas las cosas de las que habla el libro del Apocalipsis. Vemos entre ellas que una parte habla a la salutación, otra parte habla a las iglesias, otra parte habla a las iglesias y así sucesivamente. Pero hay otra parte que habla y describe la huida de María hacia el desierto, cómo fue perseguido Jesucristo para ser devorado por el dragón, etcétera, etcétera. Y si vamos avanzando, el libro empieza a describirnos los tiempos finales. Y eso lo podemos contrastar en el libro de Daniel. Y por otro lado, también lo podemos ver en las epístolas de Pablo, ¿no? Sobre todo cuando le habla a Timoteo, donde le dice, y en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos, donde vendrán hombres amadores de sí mismos, reprobados de la fe, y esto lo vemos en 2 de Timoteo 3. Digo, en 2 de Timoteo 2, capítulo 3. Entonces vamos viendo toda la situación que se va derramando, y le dice el apóstol Pablo, vendrán hombres reprobados de sí mismos, reprobados de la fe, sin afecto natural, amadores de sí mismos, y que su insensatez será manifestada a todo el mundo. Y bueno, para los que han estado siguiendo ahorita la serie de Babilonia del pastor Armando Alduzzi, caramba, ya estoy así como el tortillero. Pero todos los que han visto la serie se van a dar cuenta que Babilonia es la punta de lanza para lo que hoy vamos viendo que se está irguiendo para poner los cimientos y la plataforma del anticristo. Entonces, por un lado tenemos la Babilonia religiosa, en donde, bueno, les compartí en el grupo, no, si no lo hice, me avisan pero creo que sí lo hice, unos videos donde se muestran las edificaciones ya, en donde va a estar el templo del católico, allá en Abu Dhabi, cerca de Saudi Arabia, cerca de Irak. Entonces, ahí vamos a ver que está el templo católico, va a estar el templo, el templo del Islam y del judaísmo. Y todos ellos bajo la bandera del padre Abraham. O sea, una vez más vemos que están excluyendo a Cristo de la fórmula. Entonces ya vemos que lo que se vio en el libro de los Hechos, en donde, bueno, anteriormente en los evangelios vemos cómo confrontan a Jesús diciéndole, ¿y qué opinas de lo que dijo el padre Abraham? Una mujer puede tener carta de divorcio por adulterio, y a lo que Jesús les contestó, bueno, Moisés permitió la carta de divorcio, pero por la dureza de su corazón. Y vemos cómo lo confrontan. Entonces, en algún punto de los evangelios dicen a Dios, entonces, ¿qué estás diciendo? O vuelven a citar al padre Abraham, y el padre Abraham, y el padre Abraham. Y vemos que bajo la bandera del padre Abraham, ahora, una vez más, quieren volver a enterrar. Y qué interesante que sea que sea el catolicismo que esté aceptando ese fundamento, ¿no? Está aceptando como fundamento al padre Abraham. Entonces, para los hermanos católicos que nos ven, antes de que se emocionen, me pongan una bola de comentarios ahí en el chat, quiero decirles esto.
Nadie de nosotros somos engañados. Nosotros tenemos una promesa en el libro de Romanos, que muy claramente Pablo lo dijo, y lo dijo de una manera muy importante. Y lo dijo con estas palabras. Si me gustan acompañar, para todos los que tengan ese interés y traigan su Biblia y estén preparados para el amén, amén, aleluya. Y esta cita se las voy a dar porque me es muy interesante y me llamó mucho la atención lo que dijo Pablo en Romanos 6. Vamos a Romanos 6, versículo 17, y Pablo dice lo siguiente a los romanos. Acuérdense que Pablo en esta epístola está deteniendo un problema que se está ocasionando en la iglesia porque los judíos le declaran a los griegos que ellos no son circuncidados y que por no ser circuncidados prácticamente no son salvos. Y esto está pasando ahorita actualmente porque por ahí hay una corriente, me enteré en la semana, en donde hay unas personas que están diciendo que como no conocíamos la palabra de Dios, aunque hayamos aceptado a Cristo como Señor nuestro Salvador, por desconocimiento de la palabra no somos salvos, cosa que es mentira, porque Pablo lo dice claramente en la epístola de Romanos. ¿Y qué diremos? La circuncisión santifica de ninguna manera. ¿Y qué diremos? La incircuncisión santifica de ninguna manera. Si hay que estar circuncidados, pero del corazón. Y vamos al versículo 6, 17, dice, pero fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Fíjate que el apóstol Pablo está hablando de que todos nosotros que venimos a los pies de Cristo, está reforzando el conocimiento de que de alguna u otra manera tenemos un caminar, que hemos pasado por otras doctrinas, que hemos pasado por otras circunstancias. Sin embargo, llegamos a la obediencia de Cristo y Pablo nos refiere con las siguientes palabras a los que ya pasaron por esa etapa. Y hoy te voy a explicar por qué lo menciono. En el versículo 18 dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Y en el versículo 19 aclara, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad prestaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando veamos la abominación desoladora en lugar santísimo, pues no salgamos a correr, no bajemos del techo. Y lo que yo quiero representar es que hay que estar muy atentos, seas católico o seas quien sea. Los mismos apóstoles, el mismo Pablo lo dijo, si en algún tiempo más adelante alguien les revelara o les declarara un evangelio contrario al que hoy les damos, sea anatema. Entonces yo me pregunto, ¿esto no aplica también para los hermanos católicos? ¿Ya acaso no se dan cuenta que si el fundamento de la religión católica es Cristo y de repente los están encaminando a que sea el padre Abraham, que no hay un problema ahí? ¿No hay una enseñanza contraria? Entonces, esto debería ser motivo de meditar en la palabra de Dios y profundizar en otros aspectos para evaluar qué es lo que está pasando delante de nuestros ojos. Y de esa manera alumbrar nuestro camino y podemos apartar de ser engañados, porque recordemos, y hablando del Apocalipsis, dentro del Apocalipsis recordemos que también habrán hermanos engañados. Bueno,
Continuando con esta situación, ya sabemos el panorama que estamos viviendo ahorita. Esto es una prueba de cómo el libro del Apocalipsis nos revela la situación que está pasando en el mundo, porque ya están formados los cimientos para que se forme una sola religión, porque ya hay tres de las más importantes congeniando en un común denominador. Fíjense, no es lo mismo un fundamento a un común denominador. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Busco cuál es el común denominador entre nosotros y eso va a ser nuestra bandera para atraer a todas las personas que buscan a Dios. Entonces, estas personas, todos los que están viendo y viviendo, el apóstol Pablo de alguna manera nos deja ver que en algún tiempo de nosotros, de nuestras vidas, fuimos fiel a otro tipo de doctrina. Pero si tú ya has llegado hasta aquí, si tú has llegado a profundizar en el Evangelio y estás conociendo la doctrina y el mensaje del Evangelio de Jesús, hoy es tiempo de entregarte a la palabra y profundizar. Entonces vamos viendo que de repente es como si estuviéramos en un campamento y cada uno de nosotros tenemos un mapa y sabemos que el mapa, la guía de nuestro mapa es cierta referencia que es Jesucristo. Nuestro mapa, para cuando vamos en el camino, nuestro punto de referencia para no perdernos es Jesucristo. Entonces, si de repente la persona que nos está guiando cambia el punto de referencia y ahora pone tus ojos en el Padre Abraham, creo que ahí hay un problema. Creo que ahí hay un problema y es tiempo de cada uno reflexionar. Y qué bueno que esté sucediendo y que abras los ojos para que te des cuenta que el fundamento es Jesucristo. Y entonces yo diría, bueno, si ya me cambiaron el mapa, ¿en qué puedo poner mi mirada? Pues en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no dice el Evangelio? Y el verbo se hizo carne. ¿Acaso no es la palabra de Dios que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo? ¿No es nuestro Señor Jesucristo la palabra de Dios viva? Y por ende dio cumplimiento a toda la ley, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. En Él no hay mentira. Entonces, ¿qué nos vuelve a apuntar? Todo esto nos puede servir de provecho para poner toda nuestra atención en la palabra de Dios y que sea lumbrera a nuestros pies, motivo de por qué estamos enseñando a usar el libro del Strong. Entonces, dando toda esta introducción, viendo estos tiempos que ya estamos viviendo, donde, bueno, por un lado está la Babilonia religiosa, donde ya están esas edificaciones, y por el otro lado está la Babilonia comercial, y ahí uniendo estas dos piezas nos damos cuenta que toda la tecnología representa a esos mismos edificios de la Babilonia religiosa, pero no los vemos. La tecnología está poniendo está echando el asfalto para hacer la carretera en la que va a llegar el anticristo para culminar los planes del chanclas. Así le digo, ¿no? Entonces el chanclas trae sus planes, tiene al anticristo, infunde el corazón de los hombres y ahí está aplanándose la carretera a través de la tecnología para que así como toda una religión se va a conformar en una, así también todos los gobiernos del mundo se van a conformar en uno solo. Y estos dos, así como el económico, el poder religioso y el poder político, estos tres le van a dar el estandarte al anticristo para que él tenga los tres poderes en su mano. Y casualmente me llama la atención que vi un video también del templo abrámico y es un video promocional. Es impactante
que salen unos niños de los tres templos con unas luces, las dejan al centro porque los tres templos forman un triángulo. Eso también es impactante, forman un triángulo. Qué casualidad, ¿verdad? Las pirámides, el triángulo, los Anunnakis o los Niñakis, que tienen su triángulo y su ojo, y todas esas sectas. Qué impactante que formen un triángulo, y más impactante que en el mensaje, con un dron, hacen una vista panorámica de cómo los niños se acercan a poner las luces y dejan las luces formando un triángulo perfecto. ¡Wow! Vemos en los billetes americanos que fueron escritos en 1950 y no sé qué tantos años, donde dice escrito en latín, Nuevo Orden Mundial. Qué impresionante, ¿no? Que desde hace tantos años ya estén ahí diciendo, pues obvio, pues son los planes del chanclas. Entonces, regresando a nuestro estudio, Jorge, ¿qué encontraste cuando buscaste la palabra apocalipsis? No me lo remiendes. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo buscaste la palabra apocalipsis en el Strong? Ah, un minuto, pero no la encontré y dije, pues es revelación. O sea, no No aparece en hay, Apocalipsis. No hay, por lo que yo no les hay. estaba comentando. Ajá. Sin embargo, les di dos definiciones, de entre las cuales, qué cosa más extraña, de entre las cuales está la palabra revelación. Entonces, tomen su Strong, acompáñenme al Strong y vamos a buscar la palabra revelación. Entonces vemos que nuestro análisis no queda nada más ahí, ¿verdad? Dijimos, ay, bueno, fui al Strong y como no la encontré, pues bueno, pues me voy a la cama y me voy a dormir y pues a ver quién sabe qué sea. No, 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 no. Buscamos otras fuentes, comentarios bíblicos que nos puedan ilustrar y llegamos a la traducción del arameo y al uso de la palabra revelación. Y vamos a ver si esto concuerda con el Strong. Entonces, si vamos a la palabra revelación del Strong, nos vamos a dar cuenta de dos cosas interesantes. Nuevamente, el Strong hace una separación de palabras. Y una dice revelación, pero más adelante dice revelar. Entonces, cuidado. Revelar no entra dentro del contexto de nuestro estudio. Para términos de nuestro estudio, nos vamos a crear en revelación. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Porque Apocalipsis 1:1 dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para. Interesante, ¿no? Que así empiece el Evangelio. Digo, que así empiece el libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. ¿Quién dio la revelación? Jesucristo. Entonces sí tenemos que ponerle atención. Y vemos que la palabra revelación, otro punto importante es que a pesar de que aparezca en Primera de Reyes, a pesar de que aparece en Mateo, en ninguno de esos dos casos el Strong nos da una definición. Es como si dice, sí es la palabra, pero la saca del contexto, ¿no? Dice, pero no está en este contexto. Entonces la saca y vemos que la palabra revelación solo tiene una clave, solo tiene una definición. Jorge, ¿te gustaría darnos la definición? Ir al griego, a la clave 602 y dárnoslas, por favor. Yo haré lo propio. Dice Apocalipsis del 601. Revelación, revelación, manifestación, manifestar. ¿Quieres que lea la 601? Pero dice Apocalipsis. Apocalipsis, con U. Revelación, revelación, manifestación, manifestar. ¿Qué es lo que está manifestando Dios? Súmenle, saquen la calculadora. Su revelación, su No,
Dios está manifestando lo que está oculto. Acuérdense que para eso les di las dos definiciones. Obviamente esas notas vienen de estudios que vienen más atrás, pero Dios nos está revelando lo que está oculto. Porque si Dios no quisiera que lo conociéramos, así como no, ¿qué es lo que no nadie conoce? El día y la hora. Nadie de nosotros conocemos el día y la hora. Nadie. O sea, pero nadie. Sin embargo, el libro de Revelaciones nos los dio a nosotros. ¿Y para qué nos los dio Dios? Dice la palabra de Dios, nos los da, y eso es para nosotros, para compartirlo, para instruir, para redarguir, para ayudar a los demás. Entonces, si tú que no estás mirando, que estás dentro del estudio, estás llenándote de conocimiento y no lo estás poniendo por obras, pues ten cuidado, ¿no? Porque Dios no nos da a nosotros para quedarnos nosotros, ¿no? Sino bien claro nos dijo ir y hacer discípulos. Por eso está este estudio. Este estudio está para que cada uno de nosotros seamos revelación para nuestros hermanos, revelación para el prójimo, revelación para nuestros hijos, revelación para nuestra familia. ¿Y revelación de qué? Del pensamiento de Dios. ¿Cuál es la mayor manifestación y la revelación más grande que ha hecho Dios a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Cuál consideran ustedes? Su Hijo, Jesucristo. Amén, amén, aleluya, aleluyota, super, aluluyuyuyuy. Ay, 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 Clarín Bombero, ¿cómo no? Oh, claro, claro que nuestro Señor Jesucristo, Él es su palabra encarnada, manifestada, puesta por obras en su totalidad. O sea, si queremos considerar inspiración en algún lado, bien haríamos en voltear a ver a Jesús y saber que estamos llamados a la estatura del varón perfecto, y esto significa a ser una persona que pone por obras la palabra de Dios, sin tacha, sin remiendo, pero claro que estamos en un proceso imperfectos donde no hemos sido glorificados. ¿Ok? Pero bueno, pues así todo esto concuerda. Dicho todo esto, entonces, vimos que si nos quedamos, si nos limitamos a una palabra, a un pensamiento, curiosamente, qué increíble que las dos palabras que hemos estudiado en estos breves espacios que le dimos a este estudio del Strong, pues nos enfrentamos con palabras escritas en idioma arameo o hebreo, pero usadas en el Nuevo Testamento. Es impresionante que estén usadas en el Nuevo Testamento y veamos cómo nos aclara las ideas y cómo nos da dirección al respecto de por qué Dios ha hecho las cosas. Vamos a tener más adelante ya en los estudios, la etapa que viene del estudio va a ser una etapa súper interesante e impresionante, porque vamos a dilucidar cronológicamente cómo se fueron formando las epístolas y los libros. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y dentro de todo eso vamos a aprovechar para desmenuzar y sacar de ahí el filete que corresponde a nuestra materia como personas que tenemos esa carga de llevar la palabra a otras personas y que nos exponemos a el pensamiento de los demás. Pues una cosa es predicar al creyente y cuestión diferente es predicar al incrédulo. Cuestión diferente es predicar al que cree
en otro fundamento. Distinto es predicar al contrario, al que contiende con nosotros. Entonces, nos exponemos a una gama de circunstancias que solo Dios, solo la palabra de Dios nos puede preparar para enfrentar y para que con lo poco o lo mucho que Él nos da, podamos sobreabundar en el pensamiento de las personas y llevarlos a la obediencia de Cristo. Pues vamos a cerrar este estudio. ¿Qué les parece con una oración? Ahora sí, es que estás como Samantha, pero eres Soco. ¿Nos quieres acompañar en la oración? Sí, claro que sí. Claro, por favor. Em, Querido Señor Dios, te damos las gracias, Padre Altísimo, porque tú nos has permitido recibir esta palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que permitas que no sea desechada, que podamos tomarla y llevarla a cada aspecto de nuestra vida. Que podamos darte el primer lugar siempre, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor, que podamos entregarte cada momento de nuestro día y ser cristocéntricos, no solo de palabras, Señor, sino que podamos entregarte nuestra vida. Permítenos dilucidar las cosas que hoy aprendimos, que podamos analizarlas, llevar esta palabra cada día y escudriñarla para que podamos todos los días buscar un poquito más de ti y parecernos un poquito más a ti, Padre. Te damos las gracias porque tú has dado sabiduría al hermano Salim. Te pedimos por su familia, por el hermano Jorge y también te pedimos por todos los que no se pudieron conectar hoy. Señor, ayúdanos a que podamos comprender esta hermosa y bella enseñanza para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesús. Te pedimos y agradecemos en nombre del Señor Jesús. Amén.